Listo, comenzamos. Buenas noches, bienvenidos. Bienvenidos, estamos de regreso a los estudios de los jueves. Bienvenidos a todos los que nos ven. Este video lo ven posteriormente también. Buenas noches para nosotros, buenos días para cualquiera que lo pueda estar escuchando en otro momento. Muy bien, y pues bueno, estamos aquí de regreso y vamos a continuar con la serie de estudios de los encuentros con Jesús. ¿Sí? Y como en cada ocasión, vamos a pedirle a Dios que nos guíe en esta noche. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias, Señor, porque estamos hoy aquí, Señor. Venimos a escuchar acerca de tu palabra, Señor. Queremos aprender, Señor, quién eres tú, Señor. Queremos conocer cuál es tu voluntad, Señor, y cuál es tu corazón, Señor. Queremos que nuestro corazón sea conforme a tu corazón. Pedimos que nos acompañes en esta noche. Te damos gracias por este tiempo que vamos a tener hoy. Y te bendecimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Muy bien. Bueno, el día de hoy vamos a ver el encuentro de Jesús con los discípulos de Juan. ¿Sí? Para ser más claros, el encuentro de Jesús con los discípulos de Juan el Bautista. ¿Sí? La base bíblica la encontramos en el libro de Mateo, capítulo 9, versículos del 14 al 17. Y como cada semana se los vamos a leer en la versión nueva traducción viviente. Y esta versión trae ahí como un título que dice discusión acerca del ayuno. Trae como un subtema, ¿verdad? Y a partir del versículo 14 dice, un día los discípulos de Juan el Bautista se acercaron a Jesús y le preguntaron, ¿por qué tus discípulos no ayunan, como lo hacemos nosotros y los fariseos? Jesús respondió, ¿acaso los invitados de una boda están de luto mientras festejan con el novio? Por supuesto que no, pero un día el novio será llevado y entonces sí ayunarán. Versículo 16. Además, ¿a quién se le ocurriría remendar una prenda vieja con la tela nueva, con tela nueva? Pues el remiendo nuevo encogería y se desprendería de la tela vieja, lo cual dejaría una rotura aún mayor que la anterior. Y nadie pone vino nuevo en cueros viejos, pues los cueros viejos se reventarían por la presión y el vino se derramaría, y los cueros quedarían arruinados. El vino nuevo se guarda en cueros nuevos para preservar a ambos. ¿Okay? Y muy bien, pues acerca de este pasaje, empezamos a ver aquí la interacción, como cada ocasión, vemos la interacción de los discípulos de Jesús y los discípulos de Juan el Bautista. Y estaban todos en esta escena y estaban también este, pero también salen aquí, se mencionan los fariseos, ¿verdad? Los discípulos de Juan, el mensaje era arrepentimiento del pecado y estaba Juan el Bautista vino a preparar el camino para el Señor, ¿sí? Y ese era su mensaje. Sin embargo, los discípulos de Jesús no tenían tanta urgencia de preparar a la gente para la venida del Mesías, porque el Mesías ya estaba ahí entre ellos, ¿sí? Es tal vez una diferencia que pareciera eh, pequeña en cuanto al tiempo que pasó, pero Juan el Bautista, pues él sí decía, yo no soy, es el que viene detrás de mí, ¿sí? Pero los discípulos de Jesús ya estaban anunciando al Mesías que estaba ahí a su lado, ¿sí? Entonces digamos que era de esta manera se puede ver que tenían una visión de las cosas distintas, ¿sí? Eh, eh, entonces, y bueno, Jesús en este pasaje estaba dando alguna enseñanza acerca del ayuno, menciona el ayuno que él mismo practicaba. Porque en el mismo libro de Mateo, en el capítulo 4 vemos que Jesús ayunó. Antes de la tentación en el desierto, ayunó 40 días y 40 noches. ¿Sí? Entonces, definitivamente es una práctica que la Biblia enseña y que
En otra ocasión podremos abundar un poquito más acerca de ese tema. Pero Jesús sí estaba enfatizando que había momentos para ayunar, ¿sí? O sea, que había momentos más apropiados para hacerlo, o se debía hacer el ayuno por las razones justas, ¿sí? Por la motivación correcta, no solamente como parte de una tradición y de un ritual. Esa era la diferencia. En este pasaje es lo que estamos viendo. Y vamos a abundar un poquito en todo eso. El mensaje de Juan el Bautista era duro y estaba centrado en la ley, ¿sí? Cuando la gente se fija en la ley de Dios y se compara con ella, se da cuenta de cuánto, nos damos cuenta de cuánto nos falta y de cuán necesario es el arrepentimiento, ¿sí? Nadie podría cumplir la ley, solamente nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? En su etapa terrenal, en su ministerio terrenal, Él sí cumplió la ley, Él no pecó, pero es el único que pudo hacerlo. ¿Sí? Entonces, y el mensaje de Jesús y de los discípulos de Jesús, pues es un mensaje centrado en la vida, ¿sí? En el resultado de volverse, de arrepentirse, o sea, cambiar tus creencias e ir hacia Él, dejar el pecado y caminar hacia Dios, ¿sí? Entonces, digamos que los discípulos de Juan empezaron bien, ¿sí? Porque su mensaje era correcto, pero les faltaba dar el cambio, el switch de ya está el Mesías aquí, y empezar a predicar el Evangelio de la fe en Jesús, ¿sí? No solamente el arrepentimiento de pecados, para perdón de pecados, sino ya la fe en Jesús para salvación, ¿verdad? Entonces, a los discípulos de Juan les hacía falta, digamos, que dar ese paso y estaban en ese proceso, ¿verdad? Tenemos que entender también que no sería fácil estar viviendo en esos tiempos, anunciando la venida del Mesías y lo que de repente esté ahí, pues no, o sea, no era algo fácil de entender por más que lo esperaban, ¿verdad? Mucho. Bueno, y esa fue la ironía en gran parte del pueblo judío, que era el pueblo judío, eran precisamente los que estaban esperando, eran los que tenían la promesa y la palabra de Dios, y la leían y se la sabían de memoria, y tenían las profecías. Sin embargo, pues ahorita vamos a ver que ellos fueron los primeros que lo rechazaron. Entonces, la llegada del reino de los cielos se puede como asemejar a una fiesta de bodas en la que Jesús es el esposo. De hecho, así es. O sea, en la práctica vamos a tener nosotros como iglesia somos la esposa, ¿sí? Y estamos siendo preparados para las bodas del Cordero, cuando ya seamos unidos con Él y va a haber un banquete de bodas, de hecho, ¿sí? Este, entonces Jesús usaba la analogía del matrimonio, de una fiesta de bodas, para decirles, mis discípulos no ayunan porque aquí está el novio, entre ellos, ¿sí? No están de luto, ¿sí? Están de fiesta, no es el momento para ayunar. O dicho con otras palabras, ¿de qué sirve que ayunes si estás rechazando el Mesías? ¿Sí? O sea, básicamente era la enseñanza que se estaba dando ahí. Eh, Entonces los discípulos de Jesús no tenían razón para estar de luto o para estar tristes si el novio estaba presente. Y luego habla un poquito de los odres, de los cueros en donde se guardaba el vino. En los tiempos bíblicos el vino no se conservaba en botellas de vino, no existía eso, ¿verdad? Sino en pieles de cabra que las cocían muy bien, ¿sí? En todos sus bordes, de manera que el líquido no se escapaba. Y el vino nuevo, a medida que iba fermentando, se expandía y estiraba los cueros, los odres. O sea, como cualquier cosa que se va fermentando, pues se va inflando, ¿verdad? Y una vez añejado el vino, ya no le ponían vino nuevo a ese recipiente, porque si se hacía, el odre se iba a reventar y el vino se estaría derramando. El vino nuevo se colocaba en odres nuevos. No. Y aquí esto es como siempre Jesús usando analogías, ¿verdad? Usando ese tipo de ejemplos
para enseñar. Y aquí lo que él quería decir es que Jesús no vino a remendar el sistema religioso de los judíos, el sistema religioso viejo, ¿sí? Y no vino a complementar ese sistema. Realmente Jesús estaba estableciendo que el vino nuevo, que el nuevo pacto, que el nuevo sistema ya no estaría basado en la ley como tal, sino en la persona de Jesús. O sea, Jesús no vino a quitar la ley, sino vino a cumplirla, ¿sí? Y ahí, a partir de ahí, son tal vez conceptos en los cuales se podría profundizar mucho, pero lo que quiero dar a entender es que con Jesús se da el cumplimiento de la ley y se termina el viejo pacto porque ya hay un pacto nuevo que es en la sangre de Jesús. Ya es por la fe en Él, por lo que las promesas se sostienen, ¿sí? Entonces, por eso hay un Antiguo Testamento, que es el Antiguo Pacto, y un Nuevo Testamento, que es el Nuevo Pacto. Y era lo que Jesús estaba diciendo. Yo soy el vino nuevo, yo no vengo a integrarme a su sistema religioso, no. Yo vengo a hacer eso como que se cumple y se termine, y ahora vamos a hacer un nuevo pacto, ¿sí? Sin embargo, es evidente que los judíos no estaban dispuestos a ceder su posición de liderazgo, porque era no solo liderazgo religioso, era político. Ellos tenían privilegios, no vivían como todos, ¿verdad? Hablando de los líderes, ¿verdad? Que eran los que más defendían el sistema, ¿sí? El propósito de Jesús fue traer algo nuevo que ya había sido profetizado por siglos. Y este mensaje nuevo, que es el Evangelio, ¿sí? Dice que Jesucristo, el Hijo de Dios, vino a la tierra para ofrecer el perdón, para ofrecer a todos el perdón de pecados y la restauración de nuestra relación con Dios, ¿sí? Sí, pero ya aquí la importancia de todo el mensaje es la persona de Jesús. Esa es la diferencia con el sistema religioso judío. Ellos no tenían el Mesías. No. Ellos todo lo que hacían era en base a las leyes, ¿sí? Y luego no solo las leyes, sino, eso estaba muy bien, sino le agregaban nuevas reglas, tradiciones humanas, y eso era lo que invalidaba ya a ese sistema como tal, ¿sí? Ese mensaje nuevo de fe y amor, un mensaje de amor, no encajaba en ese rígido y antiguo sistema de religión legalista, ¿sí? Por eso hizo un shock, era un shock cultural totalmente, ¿sí? Requería un inicio fresco, algo nuevo, y el mensaje siempre nuevo, el mensaje permanecerá nuevo porque debe ser aplicado y aceptado en cada generación. Es el mismo mensaje del Evangelio, se predica el mismo mensaje, pero siempre lo hacemos de una manera fresca, porque la naturaleza del mensaje siempre la palabra evangelio son las buenas nuevas, son las buenas noticias de salvación. Entonces son nuevas, son frescas para todos. Para el que no conoce, es una buena noticia. No siempre es aceptada, pero es una buena noticia. Siempre el evangelio va a ser oportuno, siempre va a ser buena noticia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en el momento y en la etapa en la que te encuentres en tu vida, si tú no tienes una relación con Dios, que te prediquen el evangelio, te están predicando la buena noticia de que tú también puedes recibir el perdón de Dios. Y ese mensaje siempre se va a mantener así de fresco y vigente, ¿sí? Uno no puede poner el mensaje del evangelio en el viejo sistema religioso. No cuadra con esa forma de pensar que tenían los líderes judíos. Es como mezclar la ley y la gracia, ¿sí? Son dos cuestiones que siguen vigentes, sin embargo, hay que distinguirlas, porque se puede dar ahí una confusión y luego nos podemos desviar en la doctrina, ¿sí? La nueva vida en Cristo debe tomar nuevas formas, debe haber una transformación, ¿sí? Y no la transformación que surge de nuestro esfuerzo, tratando de ser buenas personas. No, la transformación
que resulta del trato del Espíritu Santo en nuestras vidas, que primero que nada nos permite recibir la gracia de la salvación y en consecuencia, porque somos agradecidos con Dios, podemos cambiar, pero no son nuestros esfuerzos. Afortunadamente no dependemos de nuestros esfuerzos para agradarle a Dios, si no estaríamos perdidos. ¿Sí? Entonces, con una nueva vida en Cristo tienes nuevas formas de ver las cosas, ¿verdad? Y creo que cada uno de nosotros puede testificar eso, ¿verdad? Si hemos creído en Cristo, pues empiezas a tener pensamientos distintos, empiezas a tener actitudes distintas, empiezas incluso a decir palabras que antes no decías, o evitas decir palabras que antes decías y ahora consideras pues, que no son necesarias, ¿sí? Porque quieres agradar a Dios, ¿sí? Nuevos métodos de servicio, o sea, siempre hemos tratado de ser buenas personas, de hacer favores a la gente, de llevar una buena relación con la gente a nuestro alrededor. Pero cuando ya lo ves como un hijo de Dios, como un seguidor de Cristo, ya eso toma un valor distinto y un nivel diferente. ¿Sí? Ya sabes que a través de tu testimonio y de tu servicio, la gente puede ver a Dios, si eres un testimonio correcto. ¿Verdad? ¿Sí? ¿Sí? Y uno no puede poner el mensaje, decíamos, en el mensaje nuevo del Evangelio, tratando de dejar vigente el antiguo pacto, ¿verdad? Tenemos que centrarnos en este nuevo pacto, en las palabras de Jesús, por eso son importantes los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, ¿verdad? Que son las palabras de Jesús, lo que Él nos dejó literalmente como enseñanzas directas, ¿sí? Y son importantes todo el Nuevo Testamento, todas las cartas de los apóstoles, todo lo demás. Pero la parte de los evangelios toma una fuerza este, importante. ¿Sí? Bueno, volvamos al pasaje. Vamos a ver algunas preguntas. ¿Qué le preguntaron los discípulos de Juan a Jesús? Así es. ¿Y qué les contestó Jesús? Lo pueden decir con sus palabras, ¿eh? O sea, no tenemos que leerlo necesariamente como bien. Si recuerdan, Jesús lo que les contesta es, pues, sí, no tienen, o sea, están con el novio, no tienen por qué estar de luto, ¿sí? Y ilustró su respuesta con ese ejemplo de las bodas, ¿verdad? ¿Quién es el esposo y quién es el vino nuevo? Jesús. Así. En las analogías que él explica, él se pone como el esposo y como el vino nuevo, ¿sí? Como la parte nueva del nuevo pacto. Ahora vamos a pasar a las preguntas de opinión general. ¿Qué nos impide principalmente, o qué impide a la gente venir a Jesús? ¿Sí? ¿Qué se les ocurre? Pueden responder lo que sea. La respuesta la vamos a ver en Marcos 7, versículo 13. ¿Qué impide a la gente venir a Jesús? No, no es una sola cosa, una sola causa, pero hay una muy importante que es, bueno, les leo primero el versículo que dice, Marcos 7:13, y entonces anulan la palabra de Dios para transmitir su propia tradición. Y esto es solo un ejemplo entre muchos. Sí. Sí, o sea, muchas veces queremos seguir con nuestro patrón de tradiciones, de creencias que nos han inculcado, aunque no sabemos ni de dónde vienen ni por qué son, ¿verdad? Pero nos aferramos a eso. ¿Sí? Nos da cierta seguridad. Creemos que tenemos esta seguridad, pero como no conocemos el fundamento, y en este caso, que para nosotros la verdad es la palabra de Dios, pues lo que nos digan, pues no lo creemos. ¿Por qué? Porque pues, el de enfrente lo hace. ¿Sí? Y no importa de qué color se vista. ¿Sí? Se puede vestir de blanco, de púrpura, de rojo, de negro, de lo como se vista. Lo importante es qué dice y qué hace, y comparado con la palabra de Dios, qué significa. ¿Sí?
Entonces muchas veces tenemos esa actitud. Si ya hemos creído en Cristo, no quiere decir que ya no tengamos estas actitudes. De repente nos podemos desviar o digamos que relajar y empezamos a creer que por solo ir el domingo a una reunión de una congregación cristiana, por solo ir un día a un estudio o ir a una reunión de varones, una reunión de mujeres, ya estoy siendo un hijo de Dios, pero pues son 24/7, ¿verdad? O sea, nosotros tenemos que cuidar también que esta parte no nos, no nos confunda, ¿sí? Que por comodidad creamos que es como un checklist, ¿no? Ya cumplí. Pues también hay que tener cuidado. Ahora, ¿encontrará Jesús cabida en todas las religiones, para todas las personas? Yo creo que la respuesta es obvia, porque la, el efecto de lo que Jesús hizo en la cruz para el perdón de nuestros pecados tiene relación directa con conocer quién es Él y cuál es su voluntad. ¿Sí? Si yo tengo una idea equivocada de quién es Jesús, pues puedo tener mucha fe, pero es el Dios equivocado. ¿Por qué? Porque no realmente no estoy teniendo fe en el Jesús de la Biblia. Me estoy tal vez haciendo un Dios a mi medida que no me salva, ¿verdad? Dice el libro de Juan, capítulo 1, Juan 1, versículos del 9 al 11. Si alguien lo quiere leer, adelante. Sí, tienes el micrófono. Va. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. ¿Sí? Fíjense cómo dice aquí, aquel que es la luz verdadera, bueno, es Jesús, Él es la luz. Vino al mismo mundo que Él había creado, pero el mundo no lo reconoció. O sea, y hemos escuchado, esto ya lo hemos platicado, hemos escuchado, ¿cuántas veces no hemos escuchado que todos somos hijos de Dios? Esa es la frase que utilizamos, ¿verdad? O sea, yo no me quiero someter, pero todos somos hijos. Entonces, no es cierto. O sea, al final, porque por más que tú digas que existe, no te estás necesariamente sometiendo a su soberanía y estás queriendo vivir como tú quieres. ¿Sí? Tal vez sí, siendo buena persona, haciendo buenas acciones, todo lo que tú quieras, pero no estás realmente pues sometiéndote a su voluntad. Es, es como seguir luchando por ser bueno, como que ese espacio en la presencia de Dios, como que me lo puedo ganar por mis méritos, ¿no? De alguna forma. Digo, no puedo generalizar, pero pueden ser actitudes que podemos llegar a tener, ¿verdad? Y generalmente es por ignorancia. Pero aquí lo dice muy claro, Jesús vino para dar salvación a todo el mundo, pero no todo el mundo lo recibe. Entonces ellos, no es que Dios no lo salve, ellos lo van a rechazar. ¿Sí? Este, ¿Qué es la conversión a Dios? ¿Qué significará convertirme a Cristo? Mi conversión, el día que me convertí, el día que recibí mi salvación. Les voy a leer el pasaje de Hechos, capítulo 26. O si quieres leerlo, Laura. Hechos 26, del 12 al 18. Si quieres, acomódate el micrófono. Del 12. Del 12 al 18. Cierto día yo me dirigí a Damasco para cumplir esa misión, respaldado por la autoridad y el encargo de los sacerdotes principales. Cerca del mediodía, su majestad, mientras iba de camino, una luz del cielo, una más intensa que el sol, brilló sobre mí y mis compañeros. Todos caímos al suelo y escuché una voz que me decía en arameo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Es inútil que luches contra mi voluntad. ¿Quién eres, Señor? Pregunté,
Y el Señor contestó: Yo soy Jesús a quien tú persigues. Ahora levántate, pues me aparecí ante ti para designarte como mi siervo y testigo. Deberás contarle al mundo lo que has visto y lo que te mostraré en el futuro. Y yo te rescataré de tu propia gente y de los gentiles. Sí, te envío a los gentiles para que abran los ojos a fin de que pasen de la oscuridad a la luz y del poder de Satanás a Dios. Entonces recibirán el perdón de sus pecados y se les dará un lugar entre el pueblo de Dios, el cual es aportado por la fe en Dios. Por la fe. Sí, muy bien. Bueno, aquí lo que estamos hablando es, bueno, ¿qué significa esta conversión a Cristo? Convertirme a Dios. Y el pasaje es por demás impactante porque es cuando Pablo, el apóstol Pablo, recibió el mensaje del Evangelio, pero directamente de parte de Jesús. De hecho, esto no lo ves mucho en la Biblia. ¿No? Generalmente Dios utiliza a las personas, a nosotros, nos va a utilizar para ir a dar el mensaje del Evangelio. ¿Sí? Y habrá quienes, leyendo su Biblia, conocen a Dios. ¿Sí? Es como si Dios les hablara directamente, sin la intervención de alguien que les explique o les predique el Evangelio. Tenemos casos en la iglesia que han sucedido, ¿sí? Gente que genuinamente quiere conocer y lo llegas a conocer de esa forma. Entonces aquí, esa es una parte importante del pasaje, pero lo que queremos resaltar es como que el efecto que tiene el recibir el mensaje del Evangelio, aceptarlo, creerlo, y luego lo que sucede y lo que espera Dios de nosotros. Que dice aquí, dice, yo te rescataré de tu propia gente y de los gentiles. ¿Sí? Te envío, bueno, arriba, dice, me aparecí a ti para designarte como mi siervo y testigo. Ok, ¿qué significa convertirme a Cristo? Significa que yo soy designado como siervo de Dios y testigo de Dios. Ese es mi trabajo como hijo de Dios. Antes de cualquier otra ocupación, antes de cualquier otra responsabilidad, mi trabajo es testificar que Dios existe y que Dios quiere salvar a las personas que no le conocen. ¿Sí? Y el cargo no es para nada algo sencillo, en el sentido de, pues no es lo mismo que yo sea embajador de México, ¿sí? Tiene cierta responsabilidad, tiene cierto rango, cierta función en el ámbito político, a decir, soy embajador de Cristo. Ahora, me comporto como embajador de Cristo todo el tiempo. Hago el trabajo que Cristo me está diciendo, porque dice aquí que yo te envío a los gentiles para que les abran los ojos a fin de que pasen de la oscuridad a la luz, del poder de Satanás a Dios. Eso es lo que es el cristianismo. Es ir a dar el mensaje para que las personas salgan del poder de las tinieblas y sean llevados al reino de Dios. Así nada más. En el ámbito espiritual, eso es lo que sucede. Y esto es por fe. Nosotros creemos que la Biblia es la palabra inspirada por Dios y creemos que las promesas se van a cumplir. O sea, y conforme vas conociendo más acerca de Dios y de la palabra, te vas convenciendo de eso, de que es muchísimo más seguro confiar en que esas promesas se van a cumplir a creer en los libros de texto, en lo que quieras creer. En tu propio entendimiento. Así es, en tu propio entendimiento, que generalmente es lo que nos mete en problemas. Hay una frase de Mark Twain que dice, me encantó cuando la leí, la vi en una película, que dice, lo que te mete en problemas, la estoy parafraseando, dice, lo que te mete en problemas no es lo que no sabes, sino lo que crees que sabes, pero simplemente no es así. Porque toma, empieza para el... Gracias. Entonces, gracias. Y ese es el papel del Hijo de Dios, del cristiano. ¿Verdad? Y no es solamente para mi bienestar, no.
Dios no viene solamente a darme una vida más plena en este tiempo. No es para ti el regalo solamente, es para compartir. Ándale. Una vez ándale. dijiste que eres tan grande que no te lo puedes quedar. Sí, esa es la actitud que debemos tener. No te lo puedes quedar, tienes que compartirlo. Y son cosas que debemos de recordar todos los días. ¿Por qué? Porque a veces, ¿qué sucede? Tengo problemáticas, tengo aflicciones, incluso enfermedad, tengo debilidad, tengo, no sé, algo que sale de control y empiezo a ser yo el centro de todo. ¿Sí? Que alguien me resuelva, que alguien me ayude, que alguien me... Y pobre de mí. Y esa actitud, pues sí, tenemos que sufrir las cosas, pero salir de ahí, ¿verdad? Porque si yo estoy enfocado en mis problemáticas, ¿qué me van a interesar las de los demás? Eso es lo delicado y se pierde el tiempo. ¿Sí? Y Dios nos da ese privilegio, o sea, ¿cómo? En nuestra condición, así como dice una amiga, ahí como lo es, Como lo ves. en esas condiciones en las que te encuentras, puedes servirle a la extensión del reino. Tú puedes servirle a Dios. Él te capacita para que así, porque el mensaje y el poder lo tiene el Evangelio, no nuestro testimonio. ¿No? Aunque el testimonio es parte así es, pero lo importante es el poder del Evangelio. ¿Sí? Otra pregunta, ¿puede la gente dejar fácilmente sus creencias y tradiciones? Creo que se responde sola la pregunta. Más en el contexto en el que estamos comentando. Pues sí, en el libro de Marcos, capítulo 7, versículos 8 y 9, y es en el mismo tenor de un versículo que leímos ahorita. Marcos 7, versículos 8 y 9. Dice, pues ustedes pasan por alto la ley de Dios y la reemplazan con su propia tradición. Entonces dijo, ustedes esquivan hábilmente la ley de Dios para aferrarse a su propia tradición. ¿Sí? Y es esa actitud que muchas veces tenemos. Yo la tuve. A mí cuando me estaban compartiendo el evangelio, no, me da risa, ¿no? O sea, la verdad, hasta me da pena. Pero son las mismas respuestas que escucho hoy de personas, ¿eh? O sea, te pones científico, te pones bien religioso, te pones, cuando, o sea, cuando al menos en lo personal yo no era practicante de la fe que yo decía que tenía, ni la conocía, y gracias a Dios que no la conocía. O sea, gracias a Dios que no me adentré. No me fue nada en ese sentido fácil dejar. Yo lo poco que pude conocer, de aquí no soy. Sí, así sucede. ¿Verdad? Pero hay personas que batallan un poco más. ¿Verdad? Yo por el trasfondo ya de mi niña, Sí, ayuda mucho. Ahora, vamos a las. Sí. La humanidad siempre nos ha buscado también más fácil de crear de los testimonios. Así. Entonces, tú dices, él sabe, y crees que él sabe, quedarte con lo que te digo. y pues si me lo dices porque él sabe, yo lo escribí. Yo lo escribí por maestro de una facultad. Puede decir el maestro que 2 y 2 son 3, y explicarte de otra manera, porque da 3, estudia de Isla, ¿no? De hecho, así funciona el sistema Claro. educativo. Y bueno, justo. Entonces, el hombre busca siempre la facilidad que pone la chamba. Y también el otro que hace la chamba se aprovecha de lo que sabe para sacar beneficios en casa. Entonces, hay que entender que en el mundo de las religiones tenemos gente con intereses personales de gente, de humanos, y no precisamente de Dios. Entonces, lo que el hombre necesita en estos momentos es, por voluntad propia, escudriñar la palabra, compartir la palabra, basado en la Biblia, y no dejarse solamente llevar la corriente que te ponen, sino tú también ponerte a investigar, ponerte a debatir, a ver, explícame, ver varios puntos de vista. Y entonces, ahí es cuando encuentras de verdad el camino a Dios. No está en la gente el camino a Dios, está en ti, en tu iniciativa de Sí, buscar. ningún líder te va a salvar. No, no te salva a nadie, ni aunque comas iglesia. No te va a salvar. Así. Ahora vamos a las preguntas personales.
¿Te consideras una persona religiosa o un verdadero cristiano? Y les quiero leer un pasaje de 1 de Timoteo, versículos 1 y 2. Versículos 1 y 2. Dice: yo, Pablo, apóstol de Cristo Jesús, nombrado por mandato de Dios nuestro Salvador y de Cristo Jesús, que nos da esperanza, le escribo esta carta a Timoteo, mi verdadero hijo en la fe. Que Dios Padre y Cristo Jesús, Señor nuestro, te den gracia, misericordia y paz. Y vamos a enfocarnos en la parte que dice nombrado por mandato de Dios. ¿Sí? Así somos nosotros. Cuando hemos creído, creemos el Evangelio, creemos en lo que Jesús hizo en la cruz por nosotros, creemos, hemos recibido perdón de pecados y lo aceptamos a Él como Señor y Salvador, es Dios el que nos da el nombramiento. Dice la Biblia que nos dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Y es la autoridad, Dios te la da, nadie más. ¿Sí? Entonces, eso es un verdadero cristiano. Si lo vemos desde ese enfoque, no es por cumplir reglas, que hay reglas en la congregación, que hay reglas en la iglesia, ¿sí? Pero no es por el cumplimiento de esos rituales o ceremonias los que nos hacen, sí, el que me hace un verdadero hijo de Dios. E insisto, no solo veamos la enseñanza como señalando a los judíos que lo rechazaron, porque esa posición es muy fácil, decir, no, se la bañaron, no era así. Es más bien nosotros en nuestro día a día que no caigamos en esa actitud. Y les prometo que a veces es difícil, ¿sí? O sea, a veces es los hábitos básicos como la lectura de la Biblia o el tiempo devocional, orar a Dios. Y a veces sientes tiempos muy secos o no estás sintiendo la presencia de Dios. Sin embargo, la motivación y la actitud hacen la diferencia, porque lo importante es que tú continúes firme en el hábito y le sigas pidiendo a Dios de su presencia. Y de un día para otro, las cosas pueden cambiar. No, pero no quedarnos con el solo hacerlo y conformarnos con esa experiencia. Lo hemos vivido, o sea, tu día es muy distinto cuando sientes que Dios verdaderamente está dirigiendo tu vida. Y aparte es una responsabilidad muy grande, es un reto importante, ¿verdad? Porque cuida mis palabras, cuida mis pensamientos, cuida mis acciones, cuida mis motivaciones, ¿sí? Límpiame de lo que no es correcto delante de ti. Y está el mundo bombardeándonos con todo lo contrario, ¿sí? Entonces hay que estar siempre atentos a eso, que no caigamos en actitudes de religiosidad, porque a Dios eso no le agrada. ¿Qué, qué ceremonias y qué rituales podríamos hacer para impresionarlo? O sea, es como un chiste. Claro que no. Él lo que quiere es un corazón verdaderamente contrito y humillado. Dice la Biblia que él a un corazón contrito y humillado no despreciará jamás. Tenemos la posibilidad de presentarnos delante de él todos los días con esa actitud. ¿Qué me conviene? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer mañana? ¿Quiero seguir viviendo mi vida como la vivo? ¿O quiero verdaderamente crecer, ir creciendo, ir acercándome más a Dios, ir conociéndolo más? Entonces, creo que en parte de esto se trata. Este, y hay una parte importante, ahorita que hablamos del crecimiento, estás avanzando en tu crecimiento espiritual. Y es este pasaje del libro Segunda de Pedro, capítulo 3, versículos 14 al 18, y si alguien lo quiere leer, con confianza. Del 14 al 18. Segunda de Pedro 3, 14 al 18. Si quieres, ponte el. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensibles en paz. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor
es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Al 16, ¿cierto? Al 18. Casi en todas sus epístolas, hablando de ellas, de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de nuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Fíjense, como la nueva traducción viviente, voy a leer unas partes que me llaman mucho la atención. Dicen, hagan todo lo posible para que se vea que ustedes llevan una vida pacífica, que es pura e intachable a los ojos de Dios. Hagan todo lo posible por llevar una vida pacífica. Para que sea intachable a los ojos de Dios, pero para que se vea, dice aquí, que la gente vea. ¿Sí? Lo dice, recuerden que la paciencia de nuestro Señor es para que la más gente se salve. O sea, Dios está dando tiempo. Si no, si el juicio hubiera sido ayer, pues se van, ¿verdad? Se quedan, ¿verdad? O se pierden. Luego habla también la parte con la que cierra, dice, manténganse en guardia para que no sean arrastrados. Dice, manténganse, por los errores de esa gente perversa así es, y perder la base firme que tienen. En cambio, crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea toda la gloria, ahora y para siempre. Amén. dice, ¿cómo lo podemos traducir o cómo lo podemos interpretar? Es que para no perder la base firme que tenemos que seguir creciendo. Porque la doctrina falsa, porque el engaño del enemigo está metido en todas las áreas, en todo lo que vemos, en todo lo que escuchamos, ¿sí? Y si no estamos creciendo en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, el mundo está creciendo en nosotros. La falsa doctrina, las falsas creencias están creciendo en nosotros. Y eso nos puede tumbar. De hecho, ahorita estamos de vacaciones. Conforme el tiempo vaya avanzando, esto se va a poner más pesado. Y no, sí, ya lo estamos viendo. Están sucediendo cosas que antes no se veían. Ahora ya se le llama a lo bueno malo y a lo malo bueno. Y la gente lo acepta. Es más, la gente lo pone como un derecho. Y eso todavía es lo que le falta. Hoy todavía podemos reunirnos en un estudio y, y hablar de la palabra de Dios. Podemos ir a predicar a la macro, a los hospitales, a diversos lugares. Al rato eso se va a poner más complicado. Y no va a ser más que el cumplimiento de profecías. Yo creo que hay que entender cómo el diablo porque es el rey del engaño, ¿no? Así es. Sí, la palabra dice. Sí, él no te va a decir, Padre de mentiras. no te va a decir, vente por aquí, por ahí, no, pero vente por aquí, este es el camino. Y hay que estar muy alertas en ese aspecto. ¿Sí? Hay que estar muy alertas porque ahí es donde te engañan, donde te pierdes, tienes que creer que vas bien. También a Eva le hizo creer que estaba bien comer de la manzana. Nunca le dijo nada que no quisiera escuchar. Claro. Ni nada en contra de Dios. De ahí la importancia de conocer la palabra. Exacto, ese es el fundamento principal para poder decir sí o no y detener. Totalmente. ¿Sí? De hecho, Jesús en la tentación en el desierto, él contestaba las tentaciones de Satanás, las contestaba con la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios bien aplicada, porque Satanás se la sabe y se la recitó, pero mal. Fuera de contexto, con un mensaje equivocado, que si alguien no está con ese conocimiento básico, ¿sí? Se la cree.
¿verdad? Y así ha sucedido. Y hay que, perdón que interrumpa, que ahorita que comentas eso, hay que ver qué atrevimiento de Satanás de tratar de pensar de Dios mismo. Imagínate qué no puede hacer con nosotros. ¿No? O sea, él no se detuvo en tratar de pensarlo. Sí, sí, fíjate que O sea, es impactante que tuvo la osadía de incluso a Jesús tratar de hacerlo caer, es que no va a poder hacer con nosotros. Y todas las artimañas. Y aparte, nosotros, el gran problema que tenemos es que tenemos la naturaleza pecaminosa dentro de nosotros. Dice la Biblia que somos tentados de nuestra propia concupiscencia, de adentro de nosotros, con nuestros propios deseos y nuestros deseos desordenados y nuestras propias, digamos que malas motivaciones. Es ahí donde somos tentados. Entonces, siempre va a estar como en la balanza, ¿realmente quiero agradar a Dios o no quiero agradar a Dios? ¿O quiero ser yo el rey de mi vida, el Dios de mi vida? Podríamos preguntar también, ¿tu fe está más firme cada día? Dice el libro de 2 Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 3. Amados hermanos, no podemos más que agradecerle a Dios por ustedes, porque su fe está floreciendo y el amor de unos por otros creciendo. Y esto es muy interesante este pasaje porque te da a entender que cuando tu fe florece, el amor de Dios lo transmites a otras personas. Y es mutuo. ¿Sí? Si nosotros, por ejemplo, que nos reunimos aquí los jueves y tenemos un estudio bíblico, si nuestra fe florece, vamos a estar más en armonía como hermanos. ¿Sí? Y si no, si nos desviamos, una de las evidencias va a ser la falta de amor. ¿Sí? Es ese amor genuino, el amor donde realmente te preocupas por la persona y por su futuro. Y no solo su futuro terrenal, sino su futuro eterno. Ese es el principal objetivo que debemos de tener entre hermanos. Decir, oye, pues estamos aquí estudiando la palabra de Dios, pues vamos a aprenderla todos, vamos a creer en Dios, y vamos a salvarnos todos. Porque podemos estar haciendo esto por muchos años más y hasta en la vida eterna. O sea, podemos estar juntos. Eso es lo que la Biblia enseña. Que vamos a estar juntos. Y les digo ahí en la iglesia, digo, así que acostúmbrense, chicos. Lo siento mucho. Ahora, creemos que nuestra fe está siendo cada vez más firme, pero los que nos conocen pueden decir eso. ¿Sí? ¿Podrían opinar eso de nosotros? Vamos a suponer que los vecinos opinan de nosotros como grupo de estudio. ¿Qué podrían decir de nosotros? Por eso es importante el testimonio. Dice el libro de Romanos capítulo 1, versículo 8. Ante todo les digo que, mediante Jesucristo, le doy gracias a Dios por todos ustedes, porque en todas partes del mundo se habla de la fe que tienen en Él. Eso es un mensaje escrito a los romanos. Y les estaba diciendo el apóstol Pablo, porque en todas partes del mundo se habla de ustedes. Imagínate nada más tener el privilegio de que la gente te vea de esa forma. La gloria que le estás generando a Dios, porque es para Él, no es porque nosotros queremos ser reconocidos, sino porque si algo bueno puedo yo tener, es solamente porque Dios me lo ha concedido. Pero que la gente lo vea y vea a Dios, o vea el trabajo de Dios en nosotros y por medio de nosotros, pues ya eso es un gran privilegio. ¿Sí? Y creo que es algo a lo que como cristianos aspiramos todos, ¿no? Que la gente vea que Dios está obrando en nosotros, porque es una forma en la que la gente se interesa en el mensaje. claro. Y ganas esa posición de hablar. ¿Sí? No es lo mismo querer dar bibliazos a alguien solo porque te sabes un par de versículos, a que con tu vida la gente diga, algo tiene. ¿Sí? Entonces, en conclusión, los fariseos eran tan rígidos
como aquellos viejos odres. Estaban ya, ya no les cabía ningún mensaje nuevo. Ellos estaban completos, no querían cambio. No podían aceptar que la fe en Jesús no fuera restringida ni limitada a ideas o reglas de hombre. Ese fue su problema. ¿Sí? Nuestro corazón, al igual que un odre, puede endurecerse e impedir que aceptemos la nueva vida que Cristo nos ofrece. ¿Sí? Hay que estar alertas. Mantengamos nuestros corazones abiertos y dóciles para aceptar la verdad del mensaje transformador de Jesús y dejemos que el Espíritu Santo de Dios nos transforme de tal manera que las personas vean que Dios tiene el poder para transformarnos y para cumplir sus promesas y que esto atraiga a más personas a los pies de Dios y que todo esto sea para la gloria de Dios. Entonces, esa es la idea con este mensaje y gracias por escucharnos. Nos vemos la próxima semana. Hasta pronto.